Bueno, sí, señores, ha llegado la hora de probar la lluvia dorada. En postdata de que también el ácido úrico, cuando tú orinas, a mí me enseñaron los scouts, oye, vayan a regar las matas. Y tú decías, oye, ¿cómo es eso? Bueno, eso es así. Y el scout mayor, el adulto, comenzó a orinar la mata hacia delante de nosotros. Eso es orinar las matas, muchachos, ya saben. Entonces, ellos crearon ese tipo de recreación. Oye, vamos a orinar las matas, porque el ácido úrico hace crecer las plantas. Tiene nitrógeno y es potente para las plantas. Y si es potente para las plantas, bueno, algo también debe ser para nosotros, ¿no? Aunque no tenemos las plantas y nosotros somos seres vivos diferentes y no asimilamos los nutrientes de una manera igual, ¿no? Pero deja mucho que decir. Ok, vamos con los registros de las personas famosas. Esto lo saqué de Wikipedia. La orina se recomendaba para blanquear los dientes en la antigua Roma, imagínense. Desde 1666 se menciona en el texto médico Solomon English Physician. Coño, disculpen mi inglés. Qué buen inglés. Ajá. Sarah Miles vivió orina durante 30 años, afirmando que cura las alergias. Moisés Albo Grandes. No, perdón. Moisés Albos Grandes Ligas. Orina sus manos para aliviar los callos y ya no usa guantes. Para los callitos, los callos. De bateo. Madonna, en el 2019, bueno, tú sabes que Madonna es Madonna. Madonna dice que es beneficioso para la belleza. Bueno, y ustedes la ven como es, tiene no sé cuántos años y sí, se ve joven, ¿no? Ok. Durante mi tratamiento que yo hice médico, que lo dije al principio del video, si no has visto el video número 1, se lo dejo en las descripciones. Digo yo, déjame si lo pongo. Mi opinión, creo que además de aplicar la orinoterapia, mi opinión es mantener una vida saludable. Si no tienes una vida saludable, aunque tomes todo el miado que te tragues, o sea, creo que no va a ser absolutamente nada o va a ser muy poco. ¿Por qué yo digo esto? He escuchado de muchos doctores reconocidos de que hay 4 factores fundamentales. ¿Está grabando? Sí. Hay 4 factores fundamentales para que el cuerpo esté sano. El número 1 es la alimentación. Uy, interesante. Si quiere que hable de la alimentación de profundidad, avísenme que yo puedo hacer un video externo ramificando lo que yo estoy diciendo en estos momentos. Pero voy a darle una breve conclusión de lo que es la alimentación. Realmente, para concluir y todo eso, necesitamos multivariedad de alimentos para nutrirnos lo mejor posible. Mientras más alimentos nosotros comamos, más variado vamos nosotros a alimentarnos y más nutrido va a estar el cuerpo. ¿Ok? Lo que yo le tengo fe a unos alimentos que para curar el sistema digestivo o mantenerlo sano, inclusive creo que hasta regenerarlo si no consumimos toxicidad. Ya hablaremos de toxicidad, que las cosas malas, que el cuerpo le cae mal, de acuerdo a mi experiencia. Sí, de un momento para acá me he convertido muy sensible y me he dado cuenta qué es lo que me cae bien, qué es lo que me cae mal de los alimentos. Y le he tenido fe a lo que es la papaya y la lechosa. Inclusive cuando siento que tengo muchos dolores en el estómago o siento incomodidad o voy mal al baño y eso, aplico un tratamiento de 10 días comiéndome las pepas de la papaya, 10 días comiéndome las pepas y bueno, santo remedio, parece que los parásitos se van por completo. Si es cuestiones de parásito, también tienen que estudiar bien si es parásito o no. Yo porque ya conozco mi propio cuerpo, entonces la papaya para mí es increíblemente buena. En ayunas. Pam, pam. Si quieren ustedes mantener una buena digestión, se comen la papaya, pam, pam, la pueden, bueno, en la licuadora lo pueden variar o pueden mucho mejor probarla naturalmente picadita, que los dientes puedan triturarlas naturalmente, porque así es como hace efecto. Ok, no me voy a extender. Este pequeño arbolito que está aquí. Al comenzar el tallo, a veces me cae un diente. El brócoli
Cuando te sientes mal del estómago, disculpa, ahora tengo una aquí. Ujú. Cuando te sientes mal del estómago, es preferible, le tomé también mucha fe a lo que es el brócoli, también lo investigué mucho. Inclusive te abre el apetito. Cuando los niños no tengan hambre, dale brócoli de una. Yo sé que no les gusta la ensalada, pero tienen que ingeniársela cuando los niños se sientan mal o los adultos inclusive también, todas las personas. Después de con la boca llena. El brócoli para mí, o sea, para mí es un superalimento, le tengo mucha fe. Entonces, cuando tú tienes algún malestar en el estómago también, oye, no tengo hambre, métete tu brócoli. ¡Pam! Como a las 2 horas te da hambre. Te quieres comer de todo. Y si estás enfermo, eso, no tienes hambre o tienes gripe o cualquier tipo de malestar, inclusive el brócoli también funciona como limpiador de los pulmones. Entonces el brócoli también. El jengibre también. No vamos a entrar en detalle. Me estoy extendiendo demasiado. Guión, jengibre, guión. A mí me dio un problema digestivo increíblemente horrible. No quiero entrar en detalle. Pero mira, me acompañó durante mi tratamiento que casi pelo bola, casi me muero para el coño. Esto me salvó la vida. Esto. Bueno, en los países de la Sierra Andina, como el Perú, Chile, creo, Bolivia, creo que hasta Ecuador, pueden probar la maravillosa maca. Aquí está. Cada vez que yo tomaba maca y estaba débil así, me sentía mal, débil, cada vez que hacía así, ¡guas! Me ponía como Popeye, un Popeye el marino. Increíble, me sacaba una energía donde no tenía. Sentía la energía por dentro así. ¡Ras! ¡Ah! ¡Ras! Y eso es un superalimento para mí. Ojo, lo que le estoy diciendo en estos momentos no es que vayan a comer así, no, que tengo que tomar maca todos los días, en todo momento, en cada instante tengo que tomar brócoli todos los días. No, un momentico, no quise decir eso. Pequeñas porciones, pequeñas cantidades de manera de alimentación multivariado. A veces debemos pararlo, a veces debemos comerlo de nuevo. Es como un vaivén en la alimentación. Debemos manejar eso muy bien. No enfocarnos nada más en una sola alimentación, en un solo alimento, porque nada más tiene un componente nutritivo para una zona específica del cuerpo. Y si dejas de comer lo demás, comienza a fallar tu cuerpo. Entonces tengan mucho cuidado de lo que le estoy diciendo, los superalimentos que te pueden sentir bien en el estómago. No lo vayan a comer fanáticamente, sino que pequeñas porciones, de vez en cuando, 2, 3 veces a la semana, una vez a la semana, de cuando haya y así pues. Pero ya saben cuando se sienten débiles y eso, pues tomen nota de todo lo que estoy diciendo acá y eso les puede ayudar para todos ustedes. Me extendí demasiado con la alimentación, lo siento. El buen descanso. El buen descanso, dormir tranquilamente, estar tranquilo, llegar y dormir tus horas correspondientes. Muchas personas que duermen entre 6, 8, 9 horas, depende del metabolismo de la persona. No que digan los doctores, no, que 8 horas es lo que debe dormir el ser humano. No, hay personas que duermen 6, 4 horas y hasta se sienten bien. Entonces todo depende del metabolismo de la persona. Si tú te sientes bien durmiendo 7 horas, 7 horas. Si te sientes bien durmiendo 9 horas, 9 horas. Ok, no tener estrés, o sea, tener en tranquilidad la mente de mono. Digo la mente de mono porque el mono es hiperactivo, ¿no? Entonces debemos estar tranquilos completamente, sin estrés, sin rabia, dolor, angustia, porque si tenemos todo ese tipo de sensaciones, el cuerpo genera una sustancia que nos hace envejecer y comienzan a deteriorarse o a dañarse algunos órganos. Entonces tengan mucho cuidado. A algunas personas les pega aquí en la boca el estómago con la gastritis, por eso es que todo el mundo, casi todo el mundo de la población tiene gastritis por el estrés. Y la alimentación. Ah, otra cosita. Dicen que no, que tienes que comer a la hora para que no te peguen el estómago. No, si no tienes hambre, no comas. Si tienes hambre, come. Es sencillo. O sea, no puedes tú obligar al cuerpo, no, que tengo que comer a la hora porque tengo gastritis. No. Las cosas no son así. Si tienes hambre, come. Si te sientes tranquilo, llega un momento que funciona el ayuno y te comienzas a autosanar. Cuando no tienes hambre es porque el cuerpo está sanando. No obligues a tu cuerpo a comer. Tenga mucho cuidado con eso. Si quieres que le haga un video de nutrición, me avisa. Y con detallado de nutrición completo. En lo contrario, voy a seguir rápido porque no va a dar chance. ¿Cuánto tiempo llevo? 10 minutos. Huevo. No, me pasé. Ok, y el último factor es hacer ejercicio moderadamente o suave. El ejercicio físico hace de que todo nuestro cuerpo se limpie. Comienza a correr la sangre más rápido, a oxigenar algunas zonas que están comprimidas o que están atadas por toxinas. Esas toxinas, si no se liberan, no se botan, se concentran y pueden
conducir a un cáncer o a algunas enfermedades también. ¿Ok? Entonces, lo importante es que nosotros hagamos ejercicio físico, movilidad, hagan yoga, un día vayan a caminar, etcétera, etcétera. No hagan una rutina religiosa, ¿no? Si un día quieren ir a caminar, vayan a caminar. Si un día quieren estirarse así, estírense. Lo importante es tener una buena condición física y estar siempre en movimiento y darle uso a los músculos para que pueda desintoxicarle y botarlo todo por, ya ustedes saben, por la lluvia dorada. Si no cumples con estas 4 condiciones, la lluvia dorada ya no es lluvia dorada ni milagrosa ni nada por el estilo. Ya de verdaderamente no funcionaría en lo absoluto lo que yo lo estoy diciendo. Ok, ahora como conclusión. Yo les dije que en la primera semana me comencé a defecar raro y vaina. La segunda semana, o sea, comencé a bajar la cantidad, me comencé a sentir mejor. La tercera semana me comencé a dar dolores. La cuarta semana me sentía débil. Y bueno, hasta que duré una semana sin probarla, la orina completamente. Parece, yo no quiero desprestigiar a la medicina ayurveda, ni tampoco a esos naturópatas o personas que han estudiado durante mucho tiempo. Verdaderamente nada más estoy dando mi conclusión al respecto de lo que pudo pasarme, porque a mí no me cayó nada bien. No me cayó nada bien. La orina no me cayó nada bien. Pero si me pongo a investigar o a hacer una introspección, una investigación dentro de mí de lo que pasó, es que estaba sobrecargando la sustancia de la orina a mi cuerpo, la estaba sobrecargando a tal punto que cuando tu cuerpo sobrecarga se comienza a debilitar. Es como, por ejemplo, yo fui atleta y cuando tú estás en competencia, tu entrenador, cuando tú estás en una preparación general, tu entrenador te pone a hacer una sobrecarga, inclusive te pone a hacer entrenamientos que tú ni siquiera estás, o sea, diseñado para aguantar, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? Comienza a disminuir su fuerza, comienza a correr más lento o comienza a moverse el cuerpo más lento. Está haciendo una sobrecarga para un futuro, para que cuando tú le quites esa sobrecarga, esa persona va a volar o va a ser el mejor atleta que pueda haber. Eso se llama preparación general, mesociclo y microciclo. Entonces, si tú aplicas eso inteligentemente, o sea, de hacer una sobrecarga a tu cuerpo, sea de orina o de ejercicio, va a llegar un momento cuando le quitas esa sobrecarga o cuando le quites la orina, el cuerpo va a tomar una fuerza increíble de lo que acaba de hacer tal individuo que soy yo, que acababa de sobrecargarme de esos nutrientes o de desechos orgánicos, y cuando lo dejé, bueno, me comencé a sentir mejor, más vitalidad, más fuerza. Entonces, en conclusión para mí, la orinoterapia no es un suplemento alimenticio, no, ni tampoco debe ser un alimento principal, tampoco. Para mí la orinoterapia es un tratamiento médico que debe tomarse durante días específicos con receta médica, para mi punto de vista, ¿ok? Por lo que me pasó, pienso yo que la conclusión es esa. Entonces, la orinoterapia es un tratamiento que nosotros debemos hacer para curar tales dichas enfermedades. Las personas que están enfermas de los riñones o hígado tengan mucho cuidado, no vayan a tragar su propia orina, es delicado. Traten de buscar si tienen hijos, sobrinos y eso, bueno, pídenle un poquitico de orina. Y ya saben, tomarlo hasta un tiempo determinado. No vayan a abusar de eso ni tomarlo de por vida. Para mí, dentro de mi punto de vista, ojo, para yo saber la conclusión exacta necesito estudiar lo que es la Ayurveda, que tiene más de 5.000 años, y a John Armstrong, que fue uno de los pioneros que desarrolló en todo el mundo y en la India, que promocionó lo que es la orina. Todo lo que le doy acá, o sea, anótelo y sigan investigando, muchachos, porque esto es algo introductorio. Y todo lo hagan bajo a su responsabilidad, ¿ok? Entonces, yo lo hice 45 días, ya saben. No más de allí. Pienso, en mi punto de vista, pienso hacerlo como que una vez al año, cada mes, puede ser. Vamos a ver cómo funciona el cuerpo. Pero es bueno estudiarse y conocerse a sí mismo. Es lo importante y para eso vinimos, a conocernos. Y a conocer a los demás y a servir. Muchísimas gracias y que todos estén muy bien. Bueno, sí, ha llegado la hora de probar la lluvia dorada. A su salud. Mucha felicidad y feliz vida. Bueno, aquí están mis apuntes, estoy preparado para hacer lo que es la explicación de la orinoterapia. Entonces vamos con todo, claro que sí.
Ok, veremos a continuación los indios se llenan de pupú y de orines en su cuerpo. Ok, vamos de nuevo. Bueno, aquí está preparado, vamos con todo entonces.